Yo tuve que madurar bien rápido porque fui madre bien jovencita. Gracias a Dios yo tenía el apoyo de mi familia y todos deseamos mucho al bebé. Realmente en ese momento no sabía lo que me esperaba. El desarrollo de mi niño fue un desarrollo típico, fue un niño bien saludable. Cuando tenía como 2 añitos y medio, yo empecé a notar que él dejó de hablar. Él hablaba muchísimo y de momento dejó de hablar. Yo decía, pero ¿qué pasó? Y ahí fue que yo dije, no, vamos a llevarlo al doctor y a ver qué está pasando. Se tardaron mucho en diagnosticarlo porque no estaban seguros, quizás no se atrevían a darme esa noticia. Gracias a Dios me le dieron tratamiento, que eso era lo más importante. Ya le puse, mami. ¿Lo quieres caliente? Lo caliente. Ok. Dame. Toma, échale. Steven lo diagnosticaron con desorden pervasivo del desarrollo no específico. Más adelante lo diagnosticaron con autismo. Cuando me dieron la noticia de que Steven tenía una discapacidad, yo me puse la meta de que yo quería un hijo feliz. Y a través del tiempo me dediqué no solamente a darle importancia a las cosas académicas, sí son importantes, pero yo quería conocer a Steven. Yo quería saber qué eran las cosas que a Steven le gustaban y a desarrollarlas, a vivírmelas, a disfrutarnos el momento. Yo fui bien firme. Cuando tomé la decisión de que vamos a hacer esto, yo nunca le di para atrás. Yo quería que él aprendiera a leer y escribir. Dormitaba. El aprender a leer a Steven le tomó como 2 años. Y 2 años con una participación activa de que yo lo llevaba a terapia y en mi casa después yo practicaba con él. Yo empezaba a celebrarle cada paso que él hacía, cada logro que él tenía, aunque a veces no lo hiciera perfecto, porque pues las cosas son poco a poco. Yo le doy mucha importancia a tener paciencia. Yo utilizo mucho los juegos para mantenerlo motivado. Hacemos muchas cosas rutinarias, porque esas rutinas le dan memoria y esa memoria le da independencia. Yo estoy bien orgullosa de él, porque las cosas que yo sé que para mí son dadas, él le da más trabajo y como ha ido pasando el tiempo, él ha superado y ha vencido esos obstáculos. ¿Qué hace Ana cuando ve un arcoíris? Ella sonríe. Yo valoro cada cosa que Steven aprende porque cada pasito va a formar un paso más grande. Siempre que él tiene algún triunfo, alguna meta cumplida, yo veo que él voltea y me mira como que lo logré. Tú sabes, es algo que me llena mucho de satisfacción. Él ejecuta muy bien los deportes. Él le encanta el baloncesto. Yo digo que donde pone el ojo, pone la bola. Los deportes han sido muy buenos para él, porque no solamente yo lo admiro, los adultos, sino otros niños van donde él y dicen, lo hiciste bien. Y verlo a él la carita. Entonces, eso valía $1.000.000. A medida que ha pasado el tiempo, que él ha ido creciendo, él va madurando. No solamente pues, físicamente pues, lo notamos porque tiene bigote y él ahora se quiere afeitar, pero también lo he notado que él ha madurado en cuanto al comportamiento. Ahora que estoy en Texas sola, ahora somos él y yo. Y yo necesito ayuda de él y él me está respondiendo, él me está ayudando. Él bota la basura, él barre, él mapea, él se hace sus comiditas. Yo no te voy a decir que es mi ayudante, porque no sería justo para él. Le tengo que dar sus méritos. Él hace muchas cosas solitas y él lo hace muy bien. Yo estoy bien orgullosa de él. Yo me siento bien feliz de que mi nene tiene sus terapias. Mi nene estamos trabajando en el proceso de transición para que él tenga pues, un trabajito después de la escuela. Él todavía asiste a la escuela, pero él está en un salón de transición para la vida independiente. Yo no quiero que él se quede en la casa. Yo quiero que él vaya y trabaje, haga lo que tenga que hacer y se sienta útil, porque cuando él hace cosas, él se siente bien gratificante. Yo lo motivo mucho porque yo quiero mantenerle su autoestima bien alta. Yo para él lo que quiero es que sea feliz. Eso es mi prioridad.
que él sea bien feliz y que se pueda desarrollar. Yo quiero que él tenga un trabajo, yo quiero que él sea lo más independiente posible, que él esté contento con su vida. Yo no lo voy a limitar, es hasta donde él pueda llegar y que me siga sorprendiendo.